Muy bien, bueno, estamos hoy en el capítulo 14 de Análisis Bíblico, la segunda venida de Jesucristo y el doble aspecto de su revelación analizados. Vamos entonces con la pregunta número 1. Las preguntas están en la página 165. ¿Cómo volverá Jesús a la tierra? Luis. El regreso personal, corporal y visible de Jesucristo se enseña en la Biblia y generalmente hoy día esta declaración es aceptada así por parte de los cristianos que creen completamente en la Biblia. De igual forma que ha sido en cada edad desde que Jesús ascendió al cielo. Muy bien, no hace falta leer todos los pasajes. Ahí está. Eso está en la página 151, el primer párrafo. Está la respuesta. Quiero enfatizar, la pregunta es, ¿cómo volverá Jesús a la tierra? Y la respuesta breve, escueta, es en forma personal, corporal y visible, como está ahí en el libro. Personal, corporal y visible. O sea, lo que regresa no es un espíritu, ¿verdad? Porque no fue un espíritu. Él tomó, por decirlo así, él tomó duras penas en la resurrección de demostrarles que él no era un espíritu, sino que era un cuerpo resucitado. Y por eso él les pidió algo de comer, para demostrar que no era un espíritu. Les mostró sus manos, ¿verdad? Sus manos horadadas, su costado, para que vieran que era él, pero resucitado. Entonces, él es el que viene. Entonces, nosotros creemos en el regreso personal, no va a mandar a otro, corporal y visible. Todo ojo le verá. Vamos con la pregunta número 2. ¿Cuántas veces se menciona la segunda venida del Señor en el Nuevo Testamento, Jorge? Ya fuera el Señor mismo o los escritores del Nuevo Testamento mencionaron la segunda venida de Jesucristo a esta tierra unas 318 veces. Qué interesante, ¿verdad? 318 veces. Ahora, esto es en el Nuevo Testamento. No está contando las veces que se menciona en el Antiguo Testamento, que algunas de las veces del Antiguo Testamento se refieren a su primera venida y otras se refieren a su segunda venida. Número 3. Luis, ¿conoce hombre alguno el tiempo exacto o la hora de su retorno? Tocante al día y a la hora del regreso, nadie puede estar seguro, ni siquiera los ángeles en el cielo. Cuando le preguntaron, él dijo algo muy interesante. Solo mi Padre, eso es facultad solamente de mi Padre, ¿verdad? Ni los ángeles del cielo. Cuando Dios diseñó la creación, yo personalmente creo que la revelación de Dios quedó impregnada en la creación, en el zodíaco. Ahora póngame atención, no salgan diciendo que dije algo que no dije. No estoy hablando del horóscopo. El zodíaco son las 12 constelaciones. Sus nombres, entonces, son de revelación. En el Salmo 19 nos habla de las 3 revelaciones de Dios. La primera revelación es en la creación. En los versículos del 1 al 6 del Salmo 19 está cómo Dios se reveló en la creación. En el Salmo 19, del 7 al 13, está cómo Dios se reveló a través de la ley y los profetas, o sea, la palabra de Dios escrita y hablada. Y el versículo 14 del Salmo 19 habla de la revelación más perfecta, que es la encarnación, que es Dios hecho hombre en Jesucristo. Entonces, vemos ahí en el Salmo 19 la revelación de Dios. Y yo le llamo a eso porque usando el término de Juan, en Juan capítulo 1, llamando a Jesús el verbo en su forma preencarnada, la referencia a el verbo es la segunda persona de la Trinidad quien se encarnó o quien se hizo hombre.
Entonces, usando esa referencia del verbo o la palabra, podemos decir que en el Salmo 19, del 1 al 6, es la palabra silenciosa o no hablada en la creación. Del 7 al 13 es la palabra hablada y escrita, la Biblia. Y el versículo 14 es la palabra encarnada, Jesucristo. Y ahí tenemos entonces en el Salmo 19 la perfecta revelación. Pero, cosa interesante, aunque muchas cosas están reveladas en la creación, por ejemplo, Acuario, el diluvio vino en Acuario, entonces Virgo es la Virgen, Leo es el león de la tribu de Judá, y así por el estilo, Aries es el macho cabrío. Entonces, todas estas constelaciones nos hablan de la revelación de Dios a través de los hombres, a través del tiempo. Y todo está ahí. Ahí está su nacimiento, ahí está su encarnación, ahí está todo. Pero no está el arrebatamiento. Inclusive yo personalmente creo de que su segunda venida en gloria, cuando Él viene como el león de la tribu de Judá, vendrá en Leo. Pero el arrebatamiento no está. Entonces Jesús dice, solo mi Padre. Ahí no está revelado, ¿verdad? Ese momento no está en la creación, no está en la revelación no hablada o silenciosa. Porque en Romanos capítulo 1 dice que no tienen excusa, porque ahí está su perfecta deidad, inclusive está en la creación. El plan de Dios está en la creación, pero no está el arrebatamiento. Su segunda venida en la primera fase no está. Entonces Él dijo, tocante al día y a la hora de su regreso en su primera fase, o sea, el arrebatamiento, nadie puede estar seguro, ni siquiera los ángeles en el cielo. Vamos con la pregunta número 4, Jorge. ¿Cuáles son los 3 conceptos erróneos exentamente creídos tocante a la segunda venida? Hay 3 conceptos erróneos extensamente creídos y enseñados tocante a la segunda venida de Cristo. La mayoría de estos se debe a la falta de un reconocimiento general de las cosas que se han de llevar a cabo en la segunda venida de Cristo. 1. El concepto de una resurrección general no se enseña en la Biblia. Es cierto que la Biblia enseña que todos los muertos resucitarán algún día, pero no es cierto que tanto los justos como los injustos resucitarán en el mismo instante, como enseñan aquellos que sostienen esa teoría. 2. Un concepto erróneo que algunos sostienen es que el milenio empezará desde el instante cuando Jesús aparezca en el aire. Y 3. Otro concepto erróneo es que Jesús, al venir en las nubes, llamará inmediatamente a todos los justos y se casará con ellos, los justos de todas las edades, quienes constituyen su esposa. Según ese concepto erróneo, ¿verdad? Entonces son 3 conceptos erróneos que él menciona. El primer concepto erróneo es una resurrección general. Ahora, esto se creía. Donde esto se vino a definir más claramente fue en el siglo XIX, creo que fue, donde se vino a ver más claramente. Donde no, hay 2 resurrecciones. La primera resurrección es la resurrección de los salvos y la segunda resurrección es la resurrección de los injustos. Y hay 1000 años entre una y otra. Porque la resurrección de los salvos o los santos es cuando Cristo viene por los suyos, lo que llamamos el arrebatamiento. Y la resurrección de los injustos, los no creyentes, es al final del milenio para comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Segundo concepto erróneo es que el milenio empezará en el momento que Jesús aparece en el aire. Y no, hay un par de cosas que tienen que transcurrir, que es el tribunal de Cristo y la boda del Cordero, que ocurrirán en el aire antes que Él regrese. Y el otro concepto erróneo, el tercero, es que al venir Jesús inmediatamente se casará ¿con quiénes? Bueno, según ellos se casará con los redimidos de todas las edades, desde Adán, porque yo creo que Adán sí se convirtió. Entonces, de todos los creyentes de todas las edades.
que se va a casar con ellos. Y la Biblia es clara de que se va a casar con su esposo. Número 5. ¿Cuánto tiempo se ocupó para cumplir las cosas tocantes a la primera venida de nuestro Señor? Luis. Él no fue revelado a Israel sino hasta 30 años después. Juan 1:31. Muy bien. O sea, los ángeles anunciaron su nacimiento, pero él necesitaba cumplir los 30 para comenzar su ministerio. Él fue revelado a Israel. ¿Quién lo reveló? ¿Quién reveló a Jesús a Israel? Juan el Bautista. Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. Este es aquel. Entonces Juan el Bautista fue el precursor. ¿Por qué tenía que cumplir 30? ¿Por qué tenía que cumplir 30? ¿Por qué no podía empezar antes? ¿Por qué empezó su ministerio al cumplir 30? Perdón. Eso sí no me lo planteo. Hay un pasaje que encontré hace poco, tengo que buscarlo otra vez, de que no pueden ser maestros antes de los 30. Y yo creí que era costumbre, pero encontré un pasaje un día de estos, pero tengo que volverlo a buscar. O se los dejo de tarea que lo busquen. Sí, qué interesante. Ajá, hay un pasaje de que no pueden ser maestros antes de los 30. Muy bien, entonces, número 6. Jorge, ¿cuánto tiempo aproximadamente se llevará en cumplir Cristo su obra en su segunda venida, conforme se revela en la Biblia? La segunda venida de Cristo y los sucesos que se han de llevar a cabo en su venida abarcan un periodo de aproximadamente 1003 años y medio. O 1007, dependiendo a quién le pregunte. Él cree en el arrebatamiento a la mitad de la semana. Entonces, por eso él dice 1003 años, 3 años y medio. Si el arrebatamiento es al comienzo de la semana, entonces serían 1007 la respuesta a esa pregunta. ¿Eso en qué página está eso, Jorge? Eso está en la página 153. ¿En qué párrafo? Bueno, hay varios números ahí. ¿Cuál es el numerazo? El siguiente, después el segundo párrafo, ¿es? Creo. El primer, perdón. El primer párrafo, más o menos a la mitad del primer párrafo. Muy bien. Número 7. Del aspecto doble del factor tiempo de la venida de Cristo, ¿cuál es el primero, Luis? El primer aspecto, revelación de Jesucristo, al sonar la trompeta de Dios, será en el aire, como sus santos. Entonces se revelará su identidad a su iglesia y a los justos que habían muerto y que son resucitados. Ok, vamos a hablar un poquito en cuanto a eso. Antes de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿a dónde iban los creyentes? Al seno de Abraham. Al seno de Abraham o al paraíso, que son sinónimos, es lo mismo. Cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y Él subió ese día, Él llevó consigo la cautividad, o sea, todos los creyentes, el espíritu y el alma de todos los creyentes del Antiguo Testamento no podían subir al cielo, porque sus pecados no habían sido todavía perdonados, porque Cristo no había muerto, sido sepultado y resucitado. Entonces ahora, cuando ya Cristo murió, fue sepultado y resucitó, ahora sí, ya se pagó el precio. Cuando Él entonces sube, Él lleva consigo todos los que están ahí esperando, ¿verdad? Así que esa gente está con Él ahorita, o sea, el alma y el espíritu. Cuando Él viene en el primer aspecto de su revelación, o sea, cuando Él viene por los suyos, tengan cuidado de no decir que viene por su iglesia. Sí, también viene por su iglesia, pero viene también por todos los creyentes, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo vayamos entendiendo y aclarando.
cuando Él viene con sus santos, por los santos, entonces va a ocurrir dos cosas. Una, los que estamos con vida cuando Cristo viene, ¿qué nos va a pasar? Vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Visto a cámara lenta, es una muerte, sepultura y resurrección de la persona, ¿verdad? Y lo que Pablo le llama transformación, donde recibimos entonces en un instante el nuevo cuerpo glorificado. Y los que han muerto, y entonces viene su espíritu y su alma con el Señor, entonces resucitarán y se encontrarán con el Señor en los aires. Eso es lo que ocurrirá en el primer aspecto o revelación de Jesucristo. Entonces será en el aire. Dice, entonces se revelará su identidad a su iglesia y a los justos que habían muerto y que son resucitados. Número 8, Jorge. En la segunda revelación, ¿qué hará y a dónde vendrá? En segundo lugar, el segundo aspecto de la revelación de Jesucristo es que Él vendrá a la tierra en llama de fuego, retribución para sofocar la furia de la tribulación y dar comienzo a su reino en la tierra con su esposa y con Israel restaurada nacionalmente. Ok, entonces, Eso está en la página 154. página 154, el tercer párrafo. Ese párrafo, sí, señor. Muy bien. O sea, cuando Él viene en gloria, en su segunda revelación que llama el doctor Garner, entonces Él viene con los suyos. Ya pasó el tribunal de Cristo, ya pasó las bodas del Cordero. Él viene ahora con los suyos. Pone el pie en el monte de los olivos, se divide en dos, hay una inundación de aguas y se detiene la guerra. Se detiene la guerra de Armagedón. Entonces dice que Él viene en llama de fuego, retribución, para sofocar la furia de la tribulación y dar comienzo entonces a su reino en la tierra. Viene con su esposa y con Israel restaurada nacionalmente. Así que es cuando Él viene y establece, se sienta en el trono de David y juzgará, entonces, empezará por juzgar las naciones, el juicio de las naciones, y establecerá su reino. Hay una restauración también de la tierra, para que Él pueda reinar en una tierra que tiene que durar 1000 años más, ¿verdad? Así que hay una restauración de la tierra. Seguimos. Número 9, Luis. ¿Es cierto que todo ojo le verá a Jesús en el mismo instante cuando primero aparece en el aire? Correctamente, todo ojo lo verá a Jesús en el mismo instante cuando primero aparece en el aire. Es cierto que todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Ajá. Pero, Bueno, aquí creo que hay otra respuesta, se lo leo. por favor, Y aquí en el libro dice, al pie, ¿a dónde? estamos en la página 153. 153. Tercer párrafo, de donde dice el factor tiempo. Dice ahí, será visto primero por aquellos, la iglesia, quienes le vieron de último. Es cierto que todo ojo le verá, como dice el Apocalipsis 1:7, pero todo ojo no le va a ver en el mismo instante el primer aspecto de su aparición en el aire. Muy bien. Siga. Bueno, la 10, ¿hasta cuándo? No, antes de, siga leyendo. Perdón. Antes de darse por terminada su segunda venida, su obra se lleva a cabo. Todo ojo le verá, inclusive los muertos inicuos, quienes comparecerán ante él. Ok, entonces, todo ojo lo verá. ¿Cuándo? En una forma progresiva. No todo ojo lo verá cuando viene en el primer aspecto, solamente los creyentes. No todo ojo lo verá cuando viene en gloria. Porque tiene que llevarse a cabo los 1000 años. Él tiene que reinar
para poner bajo sus pies a todo y que todo le esté sujeto para entregárselo a su Padre al final. Así que hasta el final del milenio se cumplirá completamente donde dice todo ojo lo verá. Porque es en una forma progresiva. ¿Me entendieron? No. Sí, yo sí lo entiendo, sí, señor. ¿Verdad? Así que mucha gente cree de que todo lo verá. Sí. Cuando el arrebatamiento, no. Los inconversos no lo van a ver en ese momento. Yo pienso que es correcto que al inicio, ¿verdad? Como dice aquí, durante el arrebatamiento lo vemos, ¿verdad? Pero no todo el mundo. Sin embargo, de mi parte, yo ubico que todo ojo lo verá, más bien pienso yo, ¿verdad? Vamos a empezar cuando él ya se siente en el trono de Israel, ¿verdad? Sí, bueno, el milenio, porque ya ahí todo el mundo, ¿verdad? Me imagino todo el mundo va a llegar y va a decir, ahí está, ahora sí, ahí está el rey, ¿verdad? no, de acuerdo, Ujú. de acuerdo. Lo que yo me refería es que todavía queda gente por nacer durante el milenio, Ah, sí, hermano, sí, tiene todo. en ese sentido. Sí, en ese Pero en el sentido. sentido de cuando él se siente en el trono, todos los vivos en ese momento, sí, todo ojo lo verá. Y qué temor, ¿verdad? Más grande, hermano, entre todos. Ah, los inicuos, los incrédulos, Exactamente. sí. Ujú. ¿Y cómo lo verá? Ah, lo verán físicamente. Ujú. Bueno, tal vez a través de CNN, ¿verdad? Sí, viera que yo pienso que mucho de eso va a ser a través de la tecnología. Yo también. Pienso que mucho de eso va a ser, ¿verdad? Pero sin embargo, solo el Señor sabe, ¿verdad? Sí, no, yo creo también que Dios usará la tecnología para que todo el mundo lo pueda ver. Sí, porque hay que recordar que en ese tiempo extraordinario la Biblia nos habla de que va a estar muy desarrollada la ciencia, ¿verdad? Hasta un punto bastante grande, entonces me imagino que eso incluye los medios tecnológicos, ¿verdad? Sí, inclusive, bueno, se está desarrollando, donde la gente anda con un brazalete aquí y están conectados a Internet, están conectados al mundo, ¿verdad? Lo están viendo todo aquí. Sin embargo, yo tengo una teoría muy buena, pero no es para discutirla, después la compartiré. Después lo compartimos. Es algo una teoría muy personal, No, ¿verdad? no es para tirar al aire. No, porque no me atrevo a hacer eso. Muy bien, vamos a ver hasta dónde llegamos antes del receso. Llegamos en la 10. Estamos en la 10. ¿Hasta cuándo de verdad creo que ya se respondió? Entonces arrancaríamos de la 11 en adelante. Me parece bien, paramos aquí, ¿verdad? Como gusto, hermano. Ok, vamos a parar aquí, vamos a tener el devocional para que quede grabado. Y estamos entonces con la pregunta número 11, ¿cuándo regresamos? En esta clase, ¿dónde estamos en el devocional, hermanos? Porque estoy en diferentes partes, en diferentes clases. Ya le digo, hermano, que mi tablet no viene. Creo que estamos en Filipenses. Filipenses. Filipenses, dice el hermano Luis. Ok, en alguna clase ya vimos el capítulo 3, una parte. Creo que habíamos quedado en 17 para arrancar en el 18. Ok. Ah, no. No era lo Ya en el 3 quedamos para arrancar con el 1. Vamos a arrancar el capítulo 3 en esta clase. Exacto, es correcto. Muy bien. 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Está en el modo imperativo y es plural. Gozaos en el Señor. El gozo no depende de las circunstancias. La alegría es una emoción que depende de las circunstancias. El gozo es un sentimiento de paz que viene como consecuencia de nuestra relación con el Señor. A mí, a la verdad, no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Entonces hay que estar repitiendo. En las iglesias tenemos que estar repitiendo. Hay que estar volviendo a hacer. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué hay que volver a estudiar las mismas cosas? ¿Por qué hay que volver a leer la Biblia? ¿Por qué? Por la inmadurez
Ah, es una respuesta a una de las preguntas aquí en este libro. ¿Por qué hay que estudiar constantemente la Biblia? Bueno, hermano, porque nos alimentamos espiritualmente ¿Por qué? de la palabra ¿Por qué? y porque es un mandato. ¿Por qué? Por la depravación de la carne. ¿Recuerdan esa pregunta? El capítulo 4 creo que es, ¿por qué hay una necesidad constante de leer la Biblia? Por la depravación de la carne. Anoche dormí con el enemigo y no estoy hablando de mi esposa. Entonces tenemos que estar constantemente realimentando. ¿Por qué? Por la depravación. Y por eso entonces dice Pablo, a mí a la verdad no me es molesto el escribir las mismas cosas. Hay que estarlas repitiendo, hay que estarlas repasando. Y para vosotros es seguro. Ahora vienen algunas instrucciones en cuanto a cómo tenemos que cuidarnos de los que están alrededor de nosotros. Versículo 2 es fuerte. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación. Ahora, lo que yo interpreto aquí, guardaos es apártese de ellos. No ande con los que están en estas cosas. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación. O sea, las personas que andan y que van bien perjudican. Tenemos que cambiar de asociación. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tenemos que entonces tomar la decisión de andar con las personas que nos van a alimentar, que nos van a edificar, que nos sirven de ejemplo. Y evitar las personas que nos van a destruir, que nos van a rebajar. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿De qué está hablando Pablo cuando dice nosotros somos la circuncisión? Los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Quiénes son? Nosotros la circuncisión. Los judíos. Recuerda que está escribiéndole a los filipenses, que son gentiles. Y él va a comenzar entonces a explicar en cuanto a él, en cuanto a su linaje, aunque yo tengo, nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y entonces él comienza a decir lo que él era, lo que él es y lo que él era. Y cómo lo ve ahora. Si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Eso es. Pero, versículo 7, pero las cosas que para mí eran ganancia, o sea, todo esto para mí era muy importante. Pero estas cosas que para mí eran tiempo pasado, eran ganancia, las he tenido por pérdida por causa de Cristo. O sea, él ve ahora eso como, más bien como tiempo perdido. Y ciertamente aún tengo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo perfectamente, esa relación íntima con el Señor, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, hecho conforme a su muerte, si de alguna manera llegara a la resurrección de los muertos. Ahora, Pablo no está dudando de su salvación. Eso fue lo que una monjita me tiró un día. Ven, ni siquiera Pablo estaba seguro. A ver si acaso llego. No, es que Pablo creía que él iba a estar con vida cuando Cristo regresara. Entonces la duda es que si él va a llegar a la resurrección de los muertos o si él va a ser arrebatado y transformado. Esa es la duda. Si en alguna manera llegara a la resurrección de los muertos. Muy bien, vamos a parar ahí, pero vamos a arrancar el versículo 12.
¿Qué significa todo esto? Estamos con la número 11, ¿verdad? Creo que esto le toca a mi hermano Luis. ¿Quién sufrirá más persecución durante la primera parte de la tribulación? Nada más recordemos que el doctor Garner cree en el arrebatamiento a la mitad de la semana. O sea, él cree que nosotros vamos a estar aquí durante la primera mitad de la tribulación, donde se le llama la tribulación a los 7 años. La gran tribulación, entonces, se le llama a los últimos 3 años y medio. Recordemos que el anticristo, según Daniel, vamos a Daniel. Capítulo 9. Tenemos aquí la profecía. Y encontramos en la primera parte del capítulo 9 la oración de Daniel por su pueblo. Luego en el versículo 20, el 19, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces el versículo 20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, o sea, como a las 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces, versículo 24. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Ok? 70 semanas. Son 70 semanas de años. O sea, 490 años. La mayoría de los intérpretes consideran que empieza a contar con la orden de Artajerjes para la restauración de Jerusalén. Y eso andaba por el año 444 a.C. Entonces, son 69 semanas. O sea, son 483 años. Y vamos a ver qué es lo que está involucrado. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perturbable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora, la unción de nuestro Señor fue en su bautismo, como el Mesías, como el ungido, como el Cristo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62, o sea 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de ese último período de 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahí se refiere cuando se destruyó el templo, en el año 70. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
y por otra semana confirmará, aquí está hablando del anticristo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces aquí la interpretación que se da es que al comienzo de esa 70ª semana de Daniel, esos 7 años, el anticristo va a hacer un pacto con Israel. Y aquí dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir que entonces el pacto va a permitir la restauración del sacrificio y la ofrenda, porque en este momento no pueden. Ahora, para que pueda haber sacrificio y ofrenda en Israel, significa que apareció el arca, ¿verdad? Ahora, ¿será el templo o será el tabernáculo? Los judíos creen que es el templo. Ahora, es interesante algunas cosas. Estuve leyendo el otro día que lo que los judíos tienen como el resto del templo, que le llaman el muro de los lamentos, en realidad no es el templo. Porque ahí está la mezquita de la roca, en esa planicie. Entonces se ha dicho que no, hay problemas porque de ahí para reconstruir el templo tendría que reconstruirlo ahí. Y para reconstruir el templo en ese lugar, de ahí habría que quitar la mezquita de la roca, que es una de las 3 cosas más sagradas del Islam, y sería declarar la Tercera Guerra Mundial. Pero ahora lo que están afirmando es que no, que ese no es el templo. Porque Jesús profetizó que no quedaría piedra sobre piedra. Y ahí queda el muro de los lamentos. Entonces ahora algunos eruditos están diciendo que no, que el sitio del templo es más afuera. Y que es ahí donde se tiene que levantar el nuevo templo. Algunos dicen, y es que hay muchas cosas que se dicen, ¿verdad? Y que lo que es real es difícil. Pero algunos dicen que ya ellos tienen todo listo para levantar el templo en unos pocos días. Que está todo listo. Pero hay una cosa que no se puede escapar. No saben dónde está el arca. Entonces no hacen nada con levantar el templo si no hay arca. Pero yo les digo esto, cuando aparezca el arca, comiencen a correr el tiempo. Porque tiene que aparecer el arca. Yo diría cuando falsifiquen el arca. ¿Cuándo qué? Falsifiquen el arca. No, hermano, yo creo que tiene que ser el arca original. No, usted no cree. No, el arca ya está. No puede ser porque el arca original, ¿dónde está ahorita? Bueno, algunos, ok, depende a quién le pregunte. ¿Dónde está el arca original? Dicen dicen los negritos, ¿cómo es que se llaman los? Marruecos, ¿eh? No. Los etíopes. Los etíopes, sí, perdón. Los etíopes dicen que ellos la tienen y que tienen todo el séquito que la guarda. Otros dicen que está en una de las cuevas del Monte Nebo, que Jeremías la escondió ahí. Entonces, la verdad es que no se sabe. No, yo sí creo que tiene que aparecer el arca, no una copia. Yo creo que tiene que aparecer el arca. ¿Usted piensa que puede ser una copia? Sí, porque la segunda venida es una, lo que el anticristo va a hacer es una falsificación de la segunda venida. Lo que el anticristo va a hacer. Pero va a ser un pacto con Israel. Es que eso tiene una explicación también. Bueno, ok, entonces ahí dejamos eso. Mi hermano Jorge tiene una explicación. Pero en todo caso, sí va a hacer un pacto con Israel. Correcto. Y para que entonces eso ocurra, será el templo, será el tabernáculo, pero tiene que estar algo para que se restaure el sacrificio y la ofrenda. Sí, aparentemente ese lugar donde se van a estar llevando a cabo los sacrificios es donde Satanás está sentándose en el trono, ¿verdad? No en ese momento. No. No. Donde él se sienta en el trono y
lo quebranta es cuando él quebranta el pacto a la mitad de la semana. Sí, a la mitad de la semana. Pero cuando él hace el pacto con ellos, confirmará el pacto con muchos. Entonces, él va a permitir que ellos entonces sigan adelante con su culto, ¿verdad? Y a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, entonces él va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, ahí es donde está, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, ahí está involucrado varias cosas, pero entre esos está la profanación, ¿verdad? Del lugar santísimo. Todo eso tiene que ver entonces con los 7 años y la mitad de la semana. Esos primeros 3 años y medio es cuando el anticristo está cogiendo poder. Y está entonces cogiendo poder, está restaurando la economía. Yo personalmente creo que se va a deshacer de la moneda. Creo que va a ser una moneda virtual, que ya está. Y entonces eso es lo que se va a estar ocupando, es lo que yo pienso. Él va a restaurar la economía mundial. Él va a ser el salvador. Él va a llegar como el gran remedio, como el gran salvador de toda la cosa. En esos primeros 3 años y medio. En esos primeros 3 años y medio. Ajá. Entonces sí. Que ahí, cuando termina esos 3 años y medio, es cuando él rompe el pacto. Él rompe el pacto y él ya coge las cosas a la fuerza. Entonces, él ya hace la persecución, una tremenda persecución que se desata ahí. Sería como la parte de la gran tribulación. La gran tribulación, o la tribulación la grande, Ajá. de que nunca se ha conocido algo así antes. La furia con la que se va a llevar a cabo. Entonces la pregunta es, la pregunta número 11, ¿quién sufrirá más persecución durante la primera parte? O sea, esos primeros 3 años y medio. Durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, únicamente la verdadera iglesia sufre mucha persecución, porque el anticristo, el hombre de pecado, como el gobernador de paz, montado en caballo blanco, habrá ganado el control de las religiones, las cuales habrá organizado en una religión mundial única. Muy bien. ¿Dónde está eso? ¿En qué página? 154. 154, ¿cuál párrafo? El primero. Primer párrafo. Ahí está. Sí, o sea, en ese periodo entonces la verdadera persecución se va a hacer principalmente contra las iglesias de sana doctrina, ¿verdad? Las verdaderas iglesias del Señor son las que van a ser perseguidas, y mucha de esa persecución va a ser inclusive, nosotros creemos que va a ser inclusive de los que están en el movimiento ecuménico, formando la gran iglesia, la gran religión, y los que no forman parte de esa religión que es mandada por el anticristo, entonces vamos a ser perseguidos por ellos. Y algunos que son cristianos van a formar parte de ese movimiento, entonces los van a perseguir. Yo pienso, hermano, que esta pregunta y la respuesta quizás es por la posición que él tiene con respecto a esos eventos por venir. Sí, porque, o sea, para que eso pueda suceder así, significa que el arrebatamiento es a la mitad de la semana. Sí. Si el arrebatamiento es al principio de la semana, entonces nosotros no estaríamos aquí durante esa primera mitad de la tribulación. Sí, y eventualmente, de lo que usted estaba ahora leyendo, hermano, de Daniel, de la oración de Daniel, porque usted leía ahora 9:20, dice, el pecado de mi pueblo Israel. Entonces, ¿de quién habla o escribe? ¿Verdad?
es de Israel, entonces no es de la iglesia. Entonces la iglesia no va a pasar por la tribulación. Yo digo, en mi humilde opinión, que el doctor Garner ahí estuvo cerca del asunto, pero no es tan preciso en eso, no me parece tampoco esa parte. Vea, porque con solo un versículo, si uno va a 1 Corintios 15:23, dice, hablando en el contexto del arrebatamiento, dice, mas cada uno en su orden, Cristo, coma, las primicias, coma, luego los que son de Cristo, coma en su venida. Entonces, las primicias, el primer arrebatamiento, coma, luego los que son de Cristo, el segundo arrebatamiento, en su venida, el tercero. ¿Cuál es el primer arrebatamiento, Jorge? Entonces, el primer arrebatamiento serían los santos del Antiguo Testamento, los que son de Cristo. Se vería el segundo arrebatamiento, los santos de la época de la iglesia. Y el tercer arrebatamiento, los santos de la tribulación. Para mí. Pero para llegar a eso habría que ver mucha cosa. Pero yo tengo una hoja de versículos completa detrás de eso. Muy bien, hay muchas posiciones. Sí. Hay muchas posiciones y hay versículos que parecen sustentar las diferentes posiciones. Básicamente, en cuanto al movimiento, en cuanto al momento del arrebatamiento, hay básicamente tres. Básicamente. El arrebatamiento será al principio de la semana. El arrebatamiento será a la mitad de la semana. El arrebatamiento será al final de la semana. Ahora, los que creen en el arrebatamiento al final de la semana, entonces es el arrebatamiento donde suben y bajan. ¿Verdad? Entonces, esas son básicamente las tres posiciones en cuanto al momento del arrebatamiento. Luego está también la posición de cada uno, que el doctor Garner tiene su posición en cuanto a quiénes se van. Está el arrebatamiento general, se van todos los salvos. Hay básicamente 4 posiciones en cuanto a esto. El primero es el arrebatamiento donde todos los salvos se van. Si su nombre está inscrito en la Biblia, si aceptó a Cristo como su Salvador personal, no importa si no está viviendo por el Señor, no importa si está frío, no importa si está fuera de la voluntad del Señor, pero si es salvo, se va. Esa es la posición más generalmente aceptada. Luego la segunda es una posición, digámoslo así, protestante, porque la tercera y cuarta son netamente bautistas. Entonces la segunda es si usted no está viviendo por el Señor, pero no tiene relación con la iglesia. Si usted no está viviendo por el Señor, si usted no espera su venida, entonces no se va, sino que se queda y muere en la gran tribulación, porque es creyente. Entonces va a rechazar la señal de la bestia, va a rechazar la adoración al profeta, entonces al falso profeta. Entonces al rechazarlo, entonces muere decapitado. Esa es la segunda posición. La tercera y cuarta es exclusivamente de bautistas, y no todos los bautistas creen eso. El doctor Garner está entre los que sí. Entonces, la tercera posición, que es netamente bautista, es que se van los que son miembros de una verdadera iglesia del Señor. O sea, una iglesia que traza su historia desde Cristo hasta nuestros días a través del bautismo y la sana doctrina. ¿Verdad? Entonces, esos son los que se van. Y la cuarta, que es la del doctor Garner, es que para ser arrebatado, ahora lo vamos a ver, para ser arrebatado vivo, entonces tiene que cumplir con los 4, que es ser miembro de una iglesia nuevo testamentaria y estar esperando fielmente la segunda venida. Esa es la posición del doctor Garner, la más, digamos, la más radical de todas. Esa es la posición del doctor. Muy bien, vamos a seguir. Entonces les explico eso para que ustedes sepan, ¿verdad?, cuáles son las diferentes posiciones. Y cada uno va a tener que escoger entonces a dónde se queda, a cuál campamento va a pertenecer.
A mí me gusta siempre decir, hermanos, esto. Tengamos compañerismo en lo que estamos seguros. Y no rompamos compañerismo por lo que no estamos seguros. ¿Qué es lo que es seguro? Cristo viene. En eso estamos seguros, que Cristo viene. En eso, en esa comunión, en esa fe, en esa esperanza que Cristo viene, podemos tener comunión, podemos tener compañerismo. En las otras, ¿quiénes se van? ¿Cuándo será? Si será al principio, a la mitad, al final. ¿Quiénes se van? ¿Se van todos? ¿Se van nada más los que la esperan? ¿Se van solamente los que son miembros fieles de una de las iglesias del Señor? ¿Quiénes se van o quiénes no se van? En eso, hermanos, hay pasajes de un lado y pasajes de otro. Y podemos quedarnos aquí discutiendo hasta que Cristo venga. Y el que quiere ser convencido, se convencerá. Y el que no, se quedará discutiendo. Yo creo que ahí es donde cabe las exhortaciones de Pablo en varias de sus epístolas, donde dice, evitemos discusiones. Eso es lo que yo creo, evitemos discusiones en cuanto a estas cosas. Sí es importante creer cosas, les voy a decir cuáles son las cosas que para mí son esenciales para tener compañerismo con una persona. Número uno, que esta es la palabra de Dios. Una persona que no cree que la Biblia es la palabra de Dios, no tenemos mucho en común. Segundo, una salvación personal, un encuentro personal con Jesucristo para formar parte de la familia de Dios. Porque no todos creen que hace falta una conversión personal. Entonces, eso es número dos. Y número tres, que Cristo viene en una forma personal, corporal. ¿Verdad? Son cosas que son básicas, que son elementales. Hay muchas otras cosas también que yo creo, pero en eso puedo tener compañerismo con personas que no creen igual a mí en cuanto a muchas de esas cosas. Y podemos tener compañerismo. Podemos ser amigos. Y podemos hablar de las cosas que tenemos en común. Que son las cosas que son, para mí, que son básicas. Tal vez hay algunas otras que también son básicas. Tal vez algunos de los hermanos que están viendo esto me van a tirar algunas otras cosas también que consideran esenciales, está bien. Pero tengamos cuidado, y en esto me gusta mucho, Don Jim me lo enseñó y me gusta mucho. No hagamos doctrina de una preferencia personal. No hagamos doctrina, no hagamos dogma, porque a veces somos muy dogmáticos, hermanos. O sea, si usted no está de acuerdo conmigo, está equivocado. Ver una parte como macro, digamos, sin entrar a ver los micros, como para pensar que tenemos un arrebatamiento de la iglesia que se va a dar. Yo prefiero usar el término el arrebatamiento de los santos. De los santos, sí. ¿Verdad? Que va a haber una tribulación, ¿verdad? Habrá tribulación. Sí. Después que va a existir una segunda venida de Cristo. Va a haber. Bueno, son dos aspectos. Ajá. ¿Verdad? El primero el arrebatamiento y el segundo cuando viene en gloria con nosotros. Ajá. Que va a haber un milenio. Un reinado físico, político de 1000 años. Que es cuando Él de nuestro Señor desciende a la tierra a implantar su gobierno. Que va a haber al fin de ese milenio un juicio del gran trono blanco establecido claramente para los inconversos. Para los inconversos, que va a haber una nueva creación y que después de eso va a iniciar una eternidad. Así es, de acuerdo. En eso podemos estar de acuerdo. Sí, exactamente. Muy bien, vamos con la pregunta número 12, creo, ¿verdad? Jorge, ¿cuándo romperá el anticristo su pacto con los judíos y se declarará como Dios? Hermano, en la página 154 yo encontré que dice, bueno, haciendo incluso un pacto de paz con los judíos,
él rompe este pacto de paz y declara que él es Dios, exige que se le adore como Dios. La tribulación en su furia estallará, dando así comienzo al Armagedón. ¿O está esa? ¿Esa es? Esa es. Esa es la respuesta, sí. Está en la página 154, primer párrafo. A la mitad más o menos del primer párrafo. Ujú. O sea, ¿cuándo? Cuando rompe el pacto, A la mitad de la semana. ¿Verdad? Trece. Con referencia a los 7 años de tribulación, ¿cuándo aparecerá Jesús? Primero en el aire, y a quiénes aparecerá. el primer aspecto de revelación de Jesucristo, al final la trompeta de Dios, será en el aire, con sus santos. Entonces se revelará su identidad a la iglesia y a los justos que habían muerto y que son resucitados. En este momento empieza la furia de la gran tribulación sobre la tierra de Palestina. Ha continuado unos 3 años y medio más, tiempo durante el cual el tribunante Cristo, las bodas del Cordero y el otorgamiento de los galardones del reino venidero a los santos transcurren evidentemente en el aire. Ujú. Estaba viendo a ver si posteriormente había algo más, porque eso está al comienzo del capítulo. Muy bien. 14, Jorge. Al aparecer. No, perdón. Es que le decía que vieras que esa, la 14, no la encuentro en el texto. Al aparecer Jesús en el segundo aspecto de su revelación, ¿cómo y dónde aparecerá? Dice, en segundo lugar, el segundo aspecto de la revelación de Jesucristo es que Él vendrá a la tierra en llama de fuego, retribución, para sofocar la furia de la tribulación y dar comienzo a su reino en la tierra, con su esposa y con Israel restaurada nacionalmente. Es que esa es la respuesta a la pregunta 8. Sí, Eso es. sí. Parece que hay algunas respuestas que son es la misma. Bueno. Parece, aparentemente. Porque yo estoy buscando también aquí, Jorge, y no la encuentro tampoco. Sí, yo estuve leyendo a ver si, pero debe ser ese. Sí, a mí me pareció como que ese se ajustaba, ¿verdad? Porque dice que es el segundo aspecto de la revelación de Jesucristo. Muy bien, 15. ¿Qué es la teoría de la resurrección general tal y como fue enseñada por Pendleton y que una vez fue generalmente creída? ¿No es lo que leo, Luis? Muy bien. Tocante a la resurrección general de los justos y de los injustos en un mismo instante, el doctor J.M. Pendleton escribió lo siguiente: seremos obligados a negar que la primera resurrección sea una resurrección literal y a insistir en que habrá una resurrección simultánea de los justos y de los impíos. Pendleton en su libro Doctrina Cristiana, página 381 y 382. Ujú. Esa es la teoría de la resurrección general, de que todos serán resucitados, ¿verdad? Él dice que, él decía eso, que habría una resurrección simultánea de los justos y de los impíos. Y eso es lo que muchas veces se ha creído. 16. ¿Cuánto tiempo transcurrirá entre el primero y el segundo juicio de los buenos y los malos? Hermano, es lo mismo, yo estoy un poquito confundido. Dice, se han de comenzar con por lo menos 1000 años de diferencia en el tiempo. ¿Eso está dónde?
digamos, yo puedo contestar, digo, 1000 años, me explico, pero mira que también tuve un problemita ahí bueno, más que todo porque como se nos ha pedido que sea la literalidad del libro, ¿verdad? Sí. Sí, yo hice copy-paste. ¿Cuánto tiempo transcurrirá entre el primer y el segundo juicio de los buenos y los malos? Dice, antes de empezar con el punto cuarto, el párrafo anterior, dice, se han de comenzar con por lo menos 1000 años de diferencia en el tiempo. Sí, empezando un poco más atrás, está comenzando la página 155. Ajá, en el tercero, Entonces, la idea de la resurrección general, es el título. sí. En el párrafo tercero, final. Habrá un juicio universal de todos los buenos y de los malos. Pero ha de haber por lo menos 2 diferentes episodios para la ejecución de estos 2 juicios. O sea, el hecho es que habrá juicio, pero habrá por lo menos 1000 años de diferencia en el tiempo, ¿verdad? Ahí está la respuesta. Literalmente. Ok, 17. ¿Cuáles 4 cosas prácticas, temas, tendrán su cumplimiento en un periodo que abarca 1000 años o más, con referencia a la resurrección de Jesús y su segunda venida? Eso está en la página 155. Eso lo tiene Luis, la 17. Dice, hay 4 cosas, temas, con respecto a la segunda venida de Cristo, que parece que durarán en el factor tiempo 1000 años o más. Y a menos que uno reconozca este hecho cuando lee este aspecto particular de la obra del Señor en su segunda venida, quedará muy confundido. Dios ocupa 1000 años o más en iniciar y llevar a cabo cada uno de los siguientes eventos. 1. El segundo advenimiento de Cristo en su aspecto completo. De principio a fin. 2. El juicio de los galardones, premios otorgados a los santos, el cual empieza en el aire y dura a través del milenio. Ah, bueno, él dice que empieza en el aire y dura a través del milenio. 3. La primera resurrección abarca por lo menos unos 3000 años. ¿Por qué empieza? Empieza con la primera resurrección, que es nuestro Señor Jesucristo. Ok, hablemos de los que resucitaron. 4. Ah, sí, sí, bueno, siga. El día del Señor en la ejecución del juicio terrenal contra los inicuos, tanto hombres como ángeles. Bien. Los que resucitaron cuando Jesús resucitó y salieron y aparecieron en esos días, ¿forman parte de la primera resurrección o no? Son los que él lleva por parte de la cautividad. No, yo creo que no. Porque los que él lleva son los que estaban ahí. Bueno, no sé, nunca había pensado en él, nunca había oído eso. Que es en la resurrección de él, porque es como consecuencia del sacrificio de él. Bueno, es como una señal para reforzar. Para llevar, porque aún no ha sido entregado al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces esa primera parte que está haciendo de cerrar el seno de Abraham y llevarlo al tercer cielo, entonces serán ellos también. Porque si no, ¿dónde quedarían, hermano? Yo los ubico en el primer levantamiento, las primicias. Las primicias de 1 Corintios 15, 20 y 23, ¿verdad? Porque fueron las primicias, fueron los primeros, ¿verdad? Bueno, yo, ¿verdad? Sí, igual.
Yo he creído Ujú. de que volvieron a morir y no forman parte de la primera resurrección, O sea, sino que fueron salvos. que fue una manifestación, fue una señal, porque ellos resucitaron y ¿qué? No ascendieron. No se sabe eso. Bueno, lo que se sabe es que aparecieron a los que estaban ahí Y y que los reconocieron. Entonces, para que pudiera ser una señal, tienen que ser personas que ellos conocían, porque si no, no sería señal. sí, sí, y que eran nada más, no fueron todos, hermano. No, no, algunos. ¿Sí? Y entonces, como que la resurrección no es para todos. ¿Dónde está eso? No, rechazo eso. La resurrección es para todos los creyentes. No, para no todos los del antiguo. No, los creyentes. Ajá. ¿Dónde es que está eso de que aparecieron? De que aparecieron, hermano, eso está en Mateo 27, 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ujú. Y dice, y saliendo de los sepulcros otra vez después de la resurrección del vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Sí, eso fue después de su resurrección. Ajá. Y hermano, yo que pienso es más o menos así, de que, bueno, algunos se quedaron en la tierra por un tiempo para darle una señal, pero al fin y al cabo todos ellos llegaron al tercer cielo, a la presencia de Dios Padre. ¿Dónde está, en qué se basa para decir eso? Bueno, porque después de la resurrección de Cristo, el paraíso está en el tercer cielo, ya no está en el corazón de la tierra. Cuando Pablo fue llevado al paraíso, él dijo que fue llevado al tercer cielo. Entonces en 2 Corintios 12:12, que dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pero es una ubicación mía, ¿verdad? En realidad No, está interesante. sí, para mí sí están ubicados en el primero. Pero hermano, usted no terminó de decir para usted cómo era la cosa. No, yo lo que siempre he creído es que no forman parte de la primera resurrección, sino que fue una señal de aquellos días y que ellos volvieron a morir. Pero cuando ellos mueren, ¿a dónde iban? Iban al tercer cielo, ya no iban al seno. Entonces, podríamos ubicarlos dentro del primer grupo. Sí, salvo, Sí. salvo que fueran para el infierno. O sea, si usted lo que está refiriéndose es que ellos iban a descender al infierno, ¿verdad? Que no eran para el seno de Abraham, entonces... No, No. no son Ya lo creyentes. llevó muy extremo. No. Es que si no es chicha, es limonada, digo... No. Dice Mateo 27:52, los sepulcros se abrieron Ajá, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron Ahí está. y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Ok, hasta donde yo sé, esa es la única referencia a ese evento, ¿verdad? sí, correcto. Exactamente. Nada más. Es interesante, pero... Ok, bueno, está entre las cosas que son discutibles, ¿Sí? Y ese cuerpo de santos, ¿verdad? Pero no tanto. Bueno, pues, hermano. entonces, Ese cuerpo de santos. sí, no, son santos, Sí. son creyentes. Sí. Y para mí, tienen que ser santos que murieron recientemente, porque de lo contrario, ¿de qué serviría que aparecieran y que fuera una señal? Ajá. O sea, si son gente que no conocen, Qué interesante eso, sí, ¿verdad? de ahí la idea es que fueran gente que ellos conocían, ¿verdad? Entonces, porque dice que Eso sí, no. saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. ¿De qué va a servir que se aparezcan si no los conocen? ¿Verdad? Sí, tiene toda razón, tiene que ser reciente. Entonces, evidentemente son creyentes, son personas que habían muerto y que ellos conocían para que sirviera de No testimonio. sé por qué en mi mente pensaba que era gente más bien como muy influyente, importante, pero antigua. No sé por qué pensaba, pero no. Bueno, son cosas que no sabemos, ¿verdad? Este es el tipo de cosas que hablamos, conversamos, está bonito, pero no hay un versículo que lo diga.
No, pero ¿verdad? la literalidad, hermano. Que se levantaron. Sí, y que en el orden de ideas de lo que está sucediendo, hay una coherencia en decir fueron resucitados, ¿verdad? Después de resucitados, ¿qué va a suceder con los santos en esa primera parte, ¿verdad? Si no llegar al tercer cielo, porque ya el seno de Abraham, ya Jesús había llevado la cautividad, ahí iban para arriba. Ahora, los... Oye, se las trae porque hay unas reflexiones que ahora que lo pienso, estoy más cosas que no se me han ocurrido, está interesante. Bueno, vamos a Apocalipsis 20. Donde dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene, el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Verdad? La segunda muerte no tiene potestad sobre esos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, ahí es donde está la primera resurrección. Hasta donde yo sepa, es la única parte donde dice la primera resurrección. ¿Verdad? ¿Cuál versículo fue, hermano? 6, 26. Pero está interesante lo que ustedes están diciendo de que estos que resucitaron después de la resurrección de Jesús y que aparecieron forman parte de la primera resurrección. Serían los primeros frutos, ¿verdad? Está interesante. ¿Seguimos? Entonces ahí están las 4 cosas Prácticas. sí, el segundo advenimiento en su aspecto completo, el juicio. Ahora, él dice, empieza en el aire y dura a través del milenio. Ahora, ahí es donde vamos a recibir premios, galardones y coronas. Ahí es donde se nos va a otorgar autoridad para juzgar, o sea, para reinar durante el milenio. Vamos a estar sobre ciudades, los que mostremos que hemos permitido que el Señor trabaje a través de nosotros y que Él va a recibir la gloria. Ahí es donde se asigna el empleo, digo yo, el milenio. Ajá. ¿Verdad? Unos en una cosa y otros en otra. Correcto. Solo que Él dice que dura a través del milenio. El tribunal de Cristo, según dice el doctor Gardner, empieza en el aire y dura a través del milenio. Eso sí no lo había entendido. Y o sea, choca con mi teología. Choca con la semana de Daniel, hermano. Sí, porque yo siempre he creído que el tribunal de Cristo luego sigue las bodas del Cordero. En el tribunal de Cristo se va a establecer nuestra posición y nuestra relación, ¿verdad? La primera resurrección abarca por lo menos 1000 años. Empieza con los primeros frutos. Ahora, el término, el día del Señor, en la ejecución del juicio terrenal contra los inicuos, tanto hombres como ángeles. Vamos un momentito a Apocalipsis, porque hay confusión aquí y todavía se sigue predicando mal esto. Se dijo un día de esto en un sermón que salió por una emisora cristiana. Apocalipsis. 1:10. Comenzando con el 9. Bueno, comencemos desde antes porque necesitamos ubicarnos aquí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ok, entonces, bueno, ahí está lo que ha visto. Después viene lo que va a ver.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ok, entonces vean, pongan atención al versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, Apocalipsis es una carta, es una epístola dirigida a las 7 iglesias de Asia. Que mucha gente no lo ve así. Apocalipsis es una epístola dirigida a las 7 iglesias. Es que la gente cree que son los capítulos 2 y 3, las 7 iglesias. No, es todo el Apocalipsis. Es por eso que tiene que interpretarse Apocalipsis de la perspectiva de iglesia local. Porque es una carta particular dirigida a 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Entonces, ahora es Jesús el que está hablando. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, entonces, dice el versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, Juan fue desterrado. A Juan no lo mataron. Él fue el que no murió, que eso es lo que Jesús estaba diciendo. No que no iba a morir, sino que no iba a morir mártir, sino que hasta que viniera, y él iba a ver entonces la segunda venida en visión. Pero el versículo 10 lo entienden muy mal. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Todavía siguen predicando de que él estaba en domingo. Y lo siguen enseñando y lo siguen predicando de que aquí está hablando el domingo. No, Señor. No está hablando el domingo. El día del Señor es un término que se usa desde el Antiguo Testamento. El día de Jehová. En el Nuevo Testamento, el día del Señor. Se refiere a ese periodo de un poco más de 1000 años que empieza con el arrebatamiento, la primera fase de la segunda venida de Cristo, y termina con el juicio del gran trono blanco. Esos 1000 años, más de 1000 años, es el día del Señor. Entonces, cuando Juan dice, yo estaba en el día del Señor, en el Espíritu, en el día del Señor, se refiere que su Espíritu, por cierto, no está hablando no está hablando de en el Espíritu con mayúscula, sino se refiere al Espíritu de Él. Yo estaba en el Espíritu, o sea, mi espíritu se trasladó al día del Señor. Yo fui trasladado en espíritu a esa época. Yo viví en espíritu esos 1000 años. Es lo que está diciendo. Yo estaba en el espíritu, y es con minúscula, el espíritu de Él, no el espíritu de Dios. En el día del Señor, o sea, en esa época, en esos más de 1000 años, y oí detrás de mí una gran voz. Entonces ahí es donde empieza, ¿verdad? Y le vuelve a decir, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aquí de nuevo dice que es una carta o epístola a las 7 iglesias de Asia. Entonces es una epístola particular, dirigida a iglesias nombradas aquí, que son iglesias del Señor,
y por lo tanto tiene que interpretarse de perspectiva de una iglesia local, independiente, autónoma y soberana. ¿Alguna pregunta o comentario? Aquí es en plural, ¿verdad? Ah, las iglesias. Sí. Sí, correcto. Sí, iglesia universal no existe. Iglesias locales, independientes, autónomas y soberanas. Un buen punto para probar iglesias locales son esas cartas, es esta carta y especialmente capítulos 2 y 3, donde se dirige a diferentes iglesias y se está juzgando a cada iglesia por lo que ella es. Ahí se ve la individualidad, la localidad de cada iglesia. ¿Cuál quedamos? 11. No. Estamos como por la 19 o 20. Yo estaba en el versículo. Perdón. Sí, no, ya cerramos la Biblia y vamos a... Estamos en la 18 que me toca a mí. 18. ¿Qué efectuará Cristo en su segunda venida? Ahí en la página 155, en el último párrafo, dice: en el segundo venimiento de Cristo, desde el principio hasta el fin, Él efectuará tanto bendiciones como también juicios. Así es. Tanto bendiciones como juicios. 19. Luis, ¿a qué cosa parece referirse en un sentido especial el término el día del Señor? Ya lo contesté, pero vamos a ver dónde está en el libro. Dice, el día del Señor como término parece que se ocupa de una manera peculiar para referirse a la ejecución del juicio justo de la ira del Señor contra los hombres inicuos, los ángeles y el mundo, hasta que la totalidad sea consumida por fuego. Segunda Pedro 3:10. Ok, ¿dónde está eso? Eso está en la página 153. No. Antes de empezar el quinto tema, es 5 acontecimientos antes de eso. Entonces ya página 100. Al pie de la página 155. Ahí es donde está. Jorge, ¿cuáles son los 5 eventos ordenados y aparentes de la primera resurrección? En la página 156 dice: la doctrina o enseñanza del Nuevo Testamento. En la doctrina o enseñanza del Nuevo Testamento hay 5 acontecimientos de la primera resurrección. A continuación se le da el orden en que aparecen que suceden estos acontecimientos. 1. La resurrección de Jesús, Mateo 28:6, 1 Corintios 15:23, las primicias. 2. Aquellos que resucitaron y anduvieron en Jerusalén, Mateo 27:52-53. 3. Los muertos justos para reunirse con él del aire, 1 Tesalonicenses 4:16-17. 4. Nosotros que vimos y hayamos quedado, resurrección de transformación, 1 Tesalonicenses 4:16-17. Y 5. Los salvos que son decapitados en la gran tribulación y todos los que les salven durante el reino milenial de Cristo, Apocalipsis 24, Isaías 65, 18 al 20. Ok, ahí está la respuesta en la página 156. 21, Luis, ¿quiénes serán arrebatados vivos para encontrarse con Jesús en su venida? En su segunda
En su venida, únicamente los que son, primero, miembros de la Iglesia del Señor, y dos, que estén esperando su venida, podrán ser raptados vivos para encontrarse con Él en el aire. Ok, pero siga. Donde él dice, esta es la convicción sincera de este servidor que escribe, basada en un estudio extenso de las Escrituras. Voy a buscarlo porque no lo tengo. Él sigue leyendo, él sigue escribiendo. Algunos consideran esta posición tan hereje como hace 50 años creyeron que era la idea de que hay un factor diferente de tiempo entre la resurrección de los justos y los impíos. Y él sigue entonces argumentando en los párrafos que siguen en cuanto a eso. Sí, él mantiene la posición 4, ¿verdad? Repaso. La 1, el arrebatamiento general, todos los salvos. La 2, que es protestante, es los que están viviendo por el Señor, pero sin relación con la iglesia. 3, los que son miembros de una iglesia del Señor. O sea, que trazan, que pueden trazar a través del bautismo y la sana doctrina. Y 4, los que son miembros de una iglesia del Señor y que además están esperando su venida. O sea, que están viviendo fielmente por el Señor. Esos son los que se van según el Dr. Gardner. Y tiene exposición muy interesante ahí en la página 157, ¿verdad? Pueden ver ahí. Sigue hablando también el punto 8, sigue exponiendo sus puntos. Página 159, página 160. Ok, punto 22. Jorge, ¿cuáles dos cosas son requisitos para el arrebatamiento de los vivos? Eso ya lo vimos, ¿no? No. ¿Cuáles dos cosas son requisitos para el arrebatamiento de los vivos cuando Jesús viene? En la página 158, en el primer párrafo dice, en primer lugar, uno debe estar esperando, anticipando su venida. Se declara y aparecerá por segunda vez a los que le esperan. Hechos 9:28, segunda de Timoteo 4:8. Asistencia a la casa de Dios con fidelidad y regularidad se amonesta sobre la base del regreso de nuestro Señor y la debida preparación por Él. Hechos 10:24-25, 30-37. No, ese es Hebreos. Hebreos, sí, perdón. Y más abajo dice, en segundo lugar, parece ser que el compañerismo y el servicio entre la iglesia del Señor es una condición para ser matado vivo en su segunda venida en el aire para encontrarse con Jesús. Muy bien, y el argumento es que se declara que Él ha de volver de igual manera como se fue. ¿Hasta qué punto esto se puede aplicar? No está bien definido, pero hay varias cosas que se pueden considerar. Entonces él presenta estos aspectos para argumentar de que va a volver por los miembros fieles de una de las iglesias del Señor. 24. Bueno, falta la 23, aquí está la 24. Tengo que revisar a ver dónde está la 23. ¿Cuál debe ser la actitud de personas que difieren entre sí sobre detalles de los sucesos de la segunda venida del Señor? Es esperar que cualquier persona que sostenga alguna posición común con las que se presentan en este capítulo, tocante a los varios aspectos de la obra de nuestro Señor en su segunda venida, hará por lo menos un examen con claridad y con toda sinceridad de cualquier cosa que pareciera ser presentada bajo una nueva luz. Sí, él lo que está pidiendo es que lo considere, no que lo rechace sin considerarlo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿hay algo más que desean exponer en cuanto a la segunda venida del Señor? Jorge, ¿hay alguna cosa que usted está dispuesto a tirar al aire? Ya, tal vez que pienso que... Acérquese para acá para que quede en el micrófono. Bueno, tal vez que pienso que un gran movimiento ecuménico mundial se levantará en algún momento
Bueno, ya se está Ya levantando. se está levantando, que va a ser tan grande y tan fuerte que va a poner las condiciones necesarias para que se dé una religión mundial, ¿verdad? Única. Ajá. ¿Verdad? Que como nosotros sabemos, el movimiento ecuménico no está bien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo pienso que es interesante porque se está dando y es visible ahorita mismo. Sí, comenzó, el movimiento ecuménico comenzó con la unión entre las diferentes denominaciones protestantes. Siguió con el protestantismo y la Iglesia Católica, ¿verdad? Que entonces llamaron a los hermanos apartados, ese movimiento ecuménico que empezó con el, bueno, creo que fue en el 1950, fue el Concilio del Ecuménico II, con Juan 23, con Juan 23 fue que comenzó. Entonces de ahí venido para acá, donde ellos están tratando entonces de integrarse con los protestantes que han llamado los hermanos apartados, ¿verdad? Luego está, que ya lo vamos viendo también, lo que llamamos interfe, la integración interfe. Entonces interfe es, bueno, lo que siguió fue, por ejemplo, catolicismo con protestantismo, pero también las otras iglesias, digamos la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa, entonces que se vayan integrando porque primordialmente la diferencia entre ellos es que ellos no aceptan el papado. Y tal vez hay algunas otras cosas que son dogma en la Iglesia Católica Romana y que no son dogma entre ellos, ¿verdad? Luego entonces está, por ejemplo, la Iglesia Anglicana, que está entre los protestantes, pero no forma parte del movimiento del protestantismo, ¿verdad? O de la Reforma, sino que es totalmente aparte, pero que está entre esos también. Pero luego ahora ya estamos viendo más y más lo que llaman interfe. Interfe es donde se integran budistas, hindúes, musulmanes y cristianos. Cristianos en el sentido más amplio, ¿verdad? Todos los que dicen que son de Cristo, que adoran a Cristo. Entonces esa integración, y posiblemente algunos que, bueno, estoy seguro que dejé algunos fuera. Entonces todo eso integrado. Y eso lo vamos viendo más y más, esa integración, que terminará, por lo que nosotros entendemos, terminará con la gran ramera, ¿verdad? Que es la iglesia mundial, la religión mundial, bajo el mando del anticristo y el falso profeta. Hermano, y tal vez decir nada más que solo el Señor sabe, ¿verdad? La fecha en que ocurrirá todo eso, porque hay mucha gente que año tras año declara, ¿verdad? Que tuvieron una revelación o algo, y es bueno que sepamos que solo el Señor, ¿verdad? Para no caer en esas cosas. Algunos lo llevan a un extremo de que hasta solo el Señor sabe. Entonces han llegado al punto de que algunos han afirmado que si alguien pegara, el Señor lo cambiaría. Yo creo que eso es un poco extremoso. Que si alguien pegara, ¿verdad? Por casualidad, entonces que el Señor lo cambiaría para mantenerlo en la... Es que yo ¿verdad? El desconocimiento. No estaría implícito en la palabra del Señor, porque eso es un misterio de solo que le pertenece a Él. No creo que haya una mente humana que vaya a poder analizar algo así. Definitivamente, Cristo viene. Eso sí. Y creemos que está cerca. Yo pienso que esta generación verá la segunda venida del Señor, ¿verdad? Yo lo creo, pero no soy el primero en creer eso, sino que a través de los siglos se ha creído eso, ¿verdad? Pero en esta generación nosotros estamos viendo el cumplimiento de un montón de profecías, especialmente en relación con Israel y en relación con un montón de otras cosas que señalan hacia la segunda venida de nuestro Señor. Muchos piensan inclusive que el anticristo ya está en el mundo, pero también lo han creído antes, ¿verdad? Se ha tratado de nombrar a fulano de tal. Uno que dijeron que evidentemente llenaba todos los requisitos para ser el anticristo era Kissinger.
Entonces, bueno, no fue él. Pero, y así a través de los siglos, ¿verdad? También se ha dicho que por algunas cosas que dice Jesús en cuanto a eso, de que él es una reencarnación de Judas. Pero entonces tendríamos que creer en la reencarnación. No, si eso fuera cierto, no sería una reencarnación, sino que sería una persona que tuviera el espíritu de Judas. Que es diferente. ¿Verdad? Hay mucha tela que cortar y definitivamente que el tema merece tal vez más estudio que lo que muchas veces se le da. Solamente que lo que yo aconsejo es no dejemos de ganar almas por discutir la segunda venida. Sigamos ganando almas, sigamos recordando por qué estamos aquí. Estamos aquí para dar testimonio, para glorificar a nuestro Señor, dar testimonio y traer a los pies de Cristo a un mundo perdido. Entonces seguimos haciendo eso. Y no perdamos el compañerismo con hermanos que tal vez no comparten nuestros mismos criterios en cuanto a algunas cosas. Tenemos que definir qué es lo básico y las otras cosas que son tal vez preferencias, creencias. Pienso que tal vez puede ser así, porque a veces, hermanos, somos muy dogmáticos, ¿verdad? Entonces, algunos que me conocen de hace muchos años han oído que yo digo esta expresión. Yo soy dogmático, muy dogmático, en que no se debe ser dogmático. El entender algunas cosas, hermano, puede ser producto de una ligereza, ¿verdad? Y entonces, en una ligereza uno entiende unas cosas, pero cuando hay mayor profundidad de un estudio más serio, se entienden otras cosas. Entonces, esto es una invitación para nosotros a hacer un trazado sobre el tema a través de toda la palabra de Dios, ¿verdad? Y seguir escudriñando la escritura, porque eso es nuestro deber. Lo otro es, hermano, que la preservación de nuestra salvación es de Dios, no de nosotros. No depende de nosotros. No depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, nadie se salva. Exacto. Y entonces, para nosotros, como hijos de Dios, nosotros sabemos que nosotros no vamos a perder la salvación, ¿verdad? Y que eso es una certeza plena en el sacrificio de Cristo. A menos que ustedes tengan alguna otra cosa, voy a terminar este estudio con Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a despedir la clase de hoy con una palabra de oración.